Todos los que creemos en el capitalismo reconocemos que hay un elemento central en el capitalismo que no se puede descuidar, que es el que consume. En la Argentina el consumidor está desapareciendo. Entonces, cuando yo digo en términos futboleros, paremos la pelota, levantemos la cabeza, estoy diciendo, miren, lo primero que tenemos que hacer es volver a poner a los actores del capitalismo en marcha, es decir, a los consumidores. Tenemos que llegar a hacer un enorme esfuerzo por recomponer el retraso salarial en términos reales que se ha vivido, el retraso de las jubilaciones en términos reales que se ha vivido. Hagamos un acuerdo para que recomponer esto no nos signifique un aumento de precios. Y dejemos que esto funcione durante 180 días para volver a tomar aire y volver a jugar al fútbol como corresponde. Ahora vamos a otro de los temas relevantes de esta semana, la transición política y económica en medio de una crisis social. Mientras tanto, Alberto Fernández planea un Consejo Económico Social. Mientras lo planea Alberto Fernández, se está produciendo una serie de aumentos de servicios públicos y de alimentos. Pareciera ser que se están adelantando. Alfredo. Telefonía, prepagas, colegios privados, electricidad, alimentos. Es combustible, digamos. Es un shock inflacionario previo a la asunción del nuevo gobierno. Me parece que me da la impresión que el nuevo gobierno no debe mirar para otro lado lo que está pasando con el tema de los precios. Porque si no, el famoso acuerdo social, pacto social que plantea Alberto Fernández, y va a llegar medio golpeado. Porque ¿cuál es la idea que incluso había planteado Alberto Fernández? Hay que poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Está traduciendo no de todos los argentinos, sino de los trabajadores y de los jubilados. Inicialmente era recuperarle el 20% a los jubilados. Entonces vos decís, si ese 20% ¿para qué? Es para recuperar poder adquisitivo. Pero si ese poder adquisitivo en el mes anterior o en los 2 meses anteriores a vos te hace que baje aún más ese poder adquisitivo real, vos estás en el mismo lugar de el momento del anuncio. ¿Entendés? Entonces, si en el momento del anuncio la economía estaba paralizada porque el mercado interno no traccionaba, bueno, en diciembre, cuando vos des ese 20%, va a seguir en un mismo nivel de recesión. Entonces, ahí es un punto muy importante que para mí tiene que enfatizar o puntualizar, porque si no, no va a tener que ser el 20. Va a tener que ser el 30 o tendrá que ser el 35. Pero además tampoco lo tiene que preanunciar los aumentos. ¿Por qué? Porque, digamos, eso es muy sencillo. ¿Qué es lo que van a hacer las grandes cadenas de comercialización y de producción? Estás en el aumento previo. Entonces siempre vas a estar corriendo por detrás de los acontecimientos y entonces no va a ser efectivo. Textualmente, Alberto Fernández dijo de la necesidad de avanzar en acuerdos con la industria, el campo y los gremios en el marco de un pacto social. ¿Qué significa ponernos de acuerdo entre todos en que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación? Y este es el punto central, aumento de inflación. Puede ser que vos, digamos, el gobierno, el 11 de diciembre, aumente el 20, el 25%. Pero si vos previamente tuviste ese aumento, bueno, sí vas a tener inflación. Entonces eso pasa a ser poco efectivo, digamos, y por consiguiente no va a ser el impulso para la reactivación económica, que eso es base para la legitimidad política inicial del gobierno. En una situación social que describe mucho como bastante dramática, como se puede ver recorriendo muchos centros urbanos de la Argentina, incluso aquí en la capital federal. Hay una palabra que vos decís reiteradamente, Alfredo, que es cierto voluntarismo que tiene a la hora de desplegar cómo va a ser su negociación con la deuda externa y demás. Yo estoy dando un solo ejemplo, por ejemplo. Cuando presentó su plan contra el hambre en el barrio porteño de Agronomía, más precisamente en la sede de la Universidad de Buenos Aires
de la carrera de agronomía, Alberto Fernández habló, convocó a todos los sectores y demás. Pero inmediatamente después, mientras estaban sentados los dirigentes por caso de la principal empresa de alimentos de la Argentina, o una de las principales, que es la empresa Arcor, donde estaba también una empresa ligada al agronegocio como era Syngenta, en esa misma semana la reacción de las empresas fueron despidos o adelantamiento de vacaciones. Es que los despidos, ¿por qué vienen? ¿No? El adelantamiento de vacaciones o adelantamiento de despidos. Porque dicen, si va a haber una ley donde van a imponer la doble indemnización, y bueno, despido antes. Vamos, hay cuestiones ya en la historia argentina, vamos, a nivel de medidas, que ya se sabe, ya se conoce la reacción de los agentes económicos. Entonces me parece que ahí hay que tener un poquito más de viveza. Hay un exceso de voluntarismo, quizás, digamos, el famoso les hablé con el corazón. Sí. Le está hablando con el corazón a sectores que generalmente su reacción natural es más cuidar sus intereses. Yo creo que existe voluntarismo, pero yo creo también es al revés, y apoyo la idea de que no tiene que adelantar nada. No tiene que adelantar, porque no gobierna. Digamos, en todo caso, tiene que señalar las deficiencias del actual gobierno. Porque sigue gobernando, si uno puede decir, lamentablemente sigue gobernando, pero sigue gobernando hasta el día de diciembre. Entonces, tiene que supervisar qué es lo que está haciendo. En cambio, el sistema financiero, los grupos de poder industrial, vos fíjate, permanentemente le están enviando señales a través de los grandes analistas conocidos del establishment. Bueno, hay ansiedad para saber cuál es el plan, cuál es el programa. No, el programa tiene que ser el día de diciembre. ¿Por qué quieren que le anuncien el plan? ¿Por qué quieren anticiparse? Y claro, porque si no tiene los resortes del poder. Entonces si Alberto Fernández, cualquier cosa que diga, no tiene ningún resorte del poder para implementarlo. Entonces, lo que no tiene que adelantar nada. Ni el pacto social tenía que adelantar. Para mí, yo estoy yendo al extremo. Pero no porque, como criterio periodístico, yo quiero saber todo. Adelantame todo. Sino a partir de conocer cómo fueron el desarrollo en los gobiernos democráticos del 83. No vamos a hacer gran historia, mucho más, pero es la sorpresa, es el impacto, y es que vos manejes los resortes del poder y del gobierno. Cuando no los tenés, vos no tenés que adelantarlo. Está claro que hay una marcada de cancha, ¿no? Fuertemente. Bueno, por eso mismo. Sectores financieros internacionales. Entonces, ¿cómo reaccionás frente a eso? Bueno, no tenés que adelantar. Bueno, dicho esto, y yo mencionaba el tema de la inflación, es un punto muy sensible el tema de la inflación. Vos, digamos, yo creo que puede llegar a haber una especie de tolerancia hacia tasas de inflación elevadas durante algunos meses. A partir, obviamente, estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández. Pero ya después el tema de altas tasas de inflación se lo van a notar en la agenda de Alberto Fernández, no de Mauricio Macri. Vos podés tener, como tuvo Macri, un shock inflacionario inicial cuando hizo la devaluación, obviamente que le echaban la culpa a la brecha cambiaria de 9 a 14 cuando hicieron la devaluación, pero después el tema de inflación va a la agenda de Alberto Fernández. Y esto es un punto muy, muy relevante. No puede pensar que simplemente con un acuerdo social va a poder lograr desindexar la economía. Son muchas variables, la variable del tipo de cambio, la variable de las tarifas y la variable de la negociación salarial vinculada con la tasa de rentabilidad de las empresas va a definir la tasa de inflación. Y la verdad que ya, digamos, en términos sociales, no se banca una tasa de inflación del 50%, que sea equivalente a la del 2019. Entonces, eso es un punto central después de un aspecto que es el puntapié inicial, que es la reestructuración de la deuda. Sin reestructuración de la deuda, con una quita, extensión de los plazos y baja la tasa de interés, olvidémonos del resto de las otras variables. Simplemente será una larga agonía si no hay una reestructuración importante de la deuda. Ahora, varios de estos aumentos, lo dijo el otro día Alberto Fernández, son aumentos que estaban
pisados justamente en clave electoral por el Claro. gobierno, prepagas, combustible, va a haber otra de combustibles anunciadas, y están diciendo en el equipo de Alberto que van a revisar, que van a agarrar y van a decir a ver qué lógica tiene esto, qué se puede volver para atrás, qué se puede retrotraer, qué se puede validar o qué se puede reprogramar. Habrá algún aumento que se puede... Prepaga en 11 meses, 8 meses aumentó, digamos. Hay una 65%. digo, está por hasta encima de la ahora. inflación, Sí. digo, claramente. ¿Qué herramientas? En ese caso, una vez, el 11 de diciembre, ministro de Economía, secretario de Comercio Interior, ¿qué margen tiene para decir, bueno, retrotraigo prepagas, retrotraigo combustibles? No, muy poco para mí. Para mí muy poco. Porque no es que, digamos, primero con el tema de combustible es todo un marco de negociación vinculada con vaca muerta y la política energética. Y ahí son peso pesado. Son peso pesado. Con el tema de prepagas puede ser un margen más para adelante, me imagino, para adelante los aumentos futuros. Pero yo creo que estos aumentos impactan directo sobre el poder adquisitivo de la población. Combustible lo que puede hacer es volver a la regulación anterior. Digamos, todo lo que tiene que hacer para adelante, claramente tiene que haber pequeño una mayor detalle. Hoy el mercado si de combustible está Chávez, desregulado. Digamos. Hablaste de prepaga. Nunca, digamos, hasta ellos mismos, hablando con dueños de prepaga y con cargos importantes en la Cámara de Prepaga, nunca tuvimos la facilidad para que nos aprueben los aumentos. Cualquier cosa, le tiran los aumentos, pum, lo firman y van los aumentos. Digamos, obviamente que tiene que empezar, digamos, a redefinir la administración de lo que se llama el comercio interior, redefinir las regulaciones de los aumentos de precios, no solo lo vinculado a mercados concentrados, porque esa es la más fácil y la del discurso más seductor inicialmente. Vamos a regular y controlar a los mercados que están concentrados para evitar los aumentos de precios. Eso, digamos, es para la tribuna. La verdad que es para la tribuna, porque, digamos, primero no tiene un efecto inmediato. Vos tenés que regular directamente el precio final. Y después sí, trabajar para que haya más competencia. Porque cuando digo regular y controlar a los mercados concentrados, cuando decís que querés que haya más competencia. Eso es, si querés, en el mediano plazo, si lo logran. Directamente tenés que ir a lo que es los precios. Y cuando vas directamente al precio final, es que te estás metiendo en la tasa de rentabilidad de esos grupos económicos que son muy poderosos. Bueno, ¿cuál va a ser el margen de negociación? ¿Cuál va a ser la voluntad de negociar con esos grupos económicos concentrados? Concluimos nuestro segundo tramo del capítulo de hoy de Truco Gallo, que sigue de esta manera.